Grabación. Bueno, primero que todo, saludarles a todos y todas. Mi nombre es Catalina Quiñones, yo soy de ONG FIMA. Yo hoy voy a estar como monitora en este curso acompañándoles a Andrea y Felipe, que son quienes dan este curso, que los pueden ver por ahí. A mi lado están, para mí están a la izquierda. El día de hoy estamos en la tercera sesión del curso. De 4 sesiones, estaríamos terminando la próxima semana, ¿cierto? ¿Sí, Andrea? Efectivamente. Perfecto. Sí, confirmo. Perfecto. Entonces estamos en la tercera sesión del curso de crisis socioecológica y empoderamiento comunitario, orientaciones interdisciplinarias. Así que esperamos que puedan participar bastante. Andrea y Felipe van a estar haciendo algunas actividades, haciendo la clase hasta las 8:30, y esperamos que entonces puedan disfrutarla. Queríamos pedirles como información general que vamos pasando asistencia durante todas estas clases, así que por favor en su nombre de Zoom pongan su nombre y apellido, no por el chat, sino que en su nombre, porque la asistencia se genera de forma automática, y si es que en algún momento tienen que, no pueden estar en alguno de los bloques, por favor también enviar una justificación al correo de lausocialmental@fima.cl, ¿sí? Así que eso, sin más que agregar, Andrea, Felipe, les doy el pase y eso, prepara para la tercera sesión. Eso, muchas gracias, Cata. También hola a todas las personas que ya están presentes, conectados con nosotros. Me alegra mucho que ya hemos cumplido 2 sesiones, se viene la tercera. Yo en este momento estoy un poco enferma, imagino como muchos también presentes, los virus están brígidos, así que quizás es que estoy un poquito más lenta o no sé, les pido de antemano comprensión. Acá también me acompaña Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, hola a todas y a todos. Bien, bien, ya saliendo del resfriado, así que con mejor ánimo, así que hoy puedo ahí como darle un poco más de punch a la sesión. Así que nada, bienvenidos a todos y a todas. Esperamos que la sesión sea provechosa, así que démosle nomás. Perfecto, entonces vamos a compartir pantalla. Aquí esto se hace vamos a ver acá esta cuestión de aquí, en chiquito. Ahí está, presentación. Perfecto, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas a la tercera sesión de crisis socioecológica y empoderamiento comunitario, orientaciones interdisciplinarias. Vamos a retomar un poco lo que es la planificación del curso para que nuevamente nos podamos situar. Acá, si se percatan, nosotros ya vamos como en la tercera sesión, en donde ya vamos a aproximaciones metodológicas más concretas a lo que es la identificación de principios para construir modelos de intervención territorial. El segundo globito anaranjado que se encuentra allí. Y en la próxima sesión ya finalmente presentaremos modelos concretos para poder ejecutar, liderar intervenciones sociales con este tipo de aproximaciones. Algunas consideraciones que son importantes rescatar de la segunda sesión, que tuvimos que acabarla un poco rapidito, así que vamos a posicionarlas acá, es que dentro de los principios que se emplean para la construcción de modelos de intervención territorial, con aproximación interdisciplinaria, nosotros nos percatamos que se requiere, primero que todo, a partir de lo conversado, una gestión adaptable, ¿o no? Una gestión adaptable al contexto, a las personas, a los sucesos que puedan ocurrir, y con ello nos percatamos que necesitamos entender, aprender y actuar siguiendo un proceso iterativo sin fin. ¿Qué quiere decir aquello en términos más concretos? Y a mí me pasa mucho con dirigencias socioambientales que me lo plantean, me preguntan por qué sus intervenciones no sirven. Me dicen, oh, yo he trabajado tantos años y no sirve de nada, le he alegado a tantas personas y no me sirve de nada. Bueno, cuando conversamos con quizás dirigencias que tienen un poquito más años en la materia, nos percatamos de que ese nada muchas veces no es tan nada. Los cambios son procesos que suceden de manera de manera muy lenta, y por tanto alcanzarlos requiere un proceso iterativo. Es decir, que sea repetitivo. Y nos percatamos con el tiempo, además de que sea repetitivo, los desafíos siempre van a ir aumentando, y por eso son sin fin. Además nos percatamos que son desafíos que estamos abordando y que son de gran urgencia, donde se permite una mezcla, donde hay que ser constructivistas, es decir, recoger las opiniones de todas las personas al momento de concebir lo que es un problema, de lo que es la realidad,
pero también ser pragmáticos, porque necesitamos las soluciones no para mañana ni para pasado, sino para ayer. Allí, elementos importantes son generar una gobernanza cooperativa y policéntrica, tanto en este constructivismo, emplear a todas las personas para poder concebir la realidad, y como en el pragmatismo, tomar decisiones, y policéntrica en la gestión de los bienes comunes. También abordamos la importancia de los ecosistemas de participación, que existen muchas formas y mecanismos para participar, y que por tanto es necesario validarlos y legitimar a cada uno de ellos. En este ámbito, las aproximaciones también posicionamos que deben ser locales. Si bien existe un empoderamiento individual que debe generarse en cada uno de nosotros, también hay un empoderamiento colectivo o comunitario que debe pensarse, que posibilite esta reflexión democrática, reconociendo que necesitamos instituciones saludables que nos ayuden a desenvolvernos en amplias redes sociales y ambientales. Muchas veces desde el activismo existe una distancia con las instituciones, que está bien, porque nace desde la crítica sana que debe existir al sistema democrático para que se siga fortaleciendo. Pero ahora bien, este distanciamiento no debe implicar desaprovechar los canales que existen de involucramiento en este momento y que pueden ser fuente de empoderamiento también. Leyes como la 20.500 y la 19.418, que son parte del ecosistema de la participación, por tanto, si bien son criticables, deben ser también aprovechadas. Y al mismo tiempo se debe apreciar la diversidad cognitiva, la diversidad de distintas formas de aprender, de distintas formas de ver el mundo, y epistemológica. Esta diversidad también de distintos tipos de conocimiento y cómo se entiende el conocimiento y su naturaleza. Pero para poder aproximarnos en mayor medida a esta tercera sesión, que es interdisciplinaridad y colaboración, estas aproximaciones metodológicas, tenemos una actividad tutorial con un estudio de caso, que vamos a comenzar. Esta vez dimos vuelta lo que es la actividad práctica y la pusimos al principio para poder alcanzar a hacerla. La vamos a explicar en modo paralelo. Felipe va a poner el link para que puedan acceder al Padlet. Catalina nos va a ayudar al grupo que tenemos de 57 participantes, dividirlos aproximadamente en grupos de 7 personas. Y cada una de estas personas deberá revisar la actividad que se encuentra en pantalla y luego responder a las 2 preguntas que se encuentran allí con un post-it virtual a través del Padlet. El caso que vamos a revisar es el siguiente. En la unidad vecinal número 5, que está constituida en la Junta de Vecinos Los Boldos de la comuna de Titirilquén, ahí se ubica la situación. Allí la presidenta de la Junta de Vecinos, la señora Maida López, se acerca a usted para solicitar apoyo en una problemática del barrio. Esta vecina nos indica: tengo una vecina que es fanática de las cosas ambientales y le dio por plantar arbolitos y maleza en toda la acera. No me deja pasar a nadie allí y los animalitos lo usan como baño. Yo le he dicho que lo saque y que ponga gravilla, no sé, pero me insiste que nada, que el mundo esto y lo otro. Es difícil trabajar así con personas tan egoístas y fanáticas, y honestamente yo me agoté y ya no sé qué hacer. Acá un estudio de caso inspirado en una experiencia real de una persona que me consultó y que tuvimos que ahí gestionar una actividad para poder subsanar su situación. En concreto, ¿qué les vamos a solicitar? Uno, quiero solicitarles que a partir de este caso ustedes puedan analizarlo desde la perspectiva de la justicia y la inequidad ambiental, y que describan inequidades ambientales que pueden existir, quizás no están descritas ahí, pero que pueden existir en las dimensiones que se encuentran allí: distribución, procesal y de reconocimiento. Luego, una vez que ustedes lo hagan, la invitación es que propongan 5 principios para promover el empoderamiento desde la interdisciplinariedad, desde el análisis de ese caso. ¿Se entiende? Primero, van a leer el caso y van a tratar de encontrar o percibir inequidades en la dimensión de distribución, cómo se distribuyen los bienes y servicios ambientales; procesal, procedimientos muchas veces normativos, que existen inequidades porque ciertas personas acceden a participar y otras no; y de reconocimiento, que es cuando se sitúa a alguien como relevante al debate. Las describen si es que existen inequidades, y luego, para ver posibles soluciones,
que me propongan 5 principios desde el empoderamiento, desde una aproximación interdisciplinaria, ¿ok? Para poder realizar esta actividad, les proponemos de buenas a primeras 15 minutos de reflexión. Acá les voy a mostrar el Padlet, que también está en pantalla. 15 minutos, perdón, 10 minutos aproximadamente, vamos a ver cómo vamos a abordar. Y yo les propongo, una vez que se conformen, elegir 3 roles. Lo primero, el guardián del tiempo, que tiene que ser la persona encargada de cumplir estos 10 minutos, que esté avisando cuando quedan 2, cuando quedan 3, 5 minutos. El guardián de la palabra, otra persona que le asignan el rol de que se ocupe de que todos y todas, ahí dice todas y todas, tengan la oportunidad de entregar su opinión. Típico que en trabajo en grupo siempre hay una persona que habla mucho, u otras personas que hablan poquito, entonces la idea es ir equilibrando estas distintas opiniones. Y por último, el guardián de la cosecha, aquella persona que se encarga de, lisa y llanamente, de las apreciaciones que aparezcan, anotarlas en el Padlet, ¿ok? Esas son más o menos las 2 instrucciones que existen para poder ejecutar la actividad que vamos a realizar y luego retomar el contenido. Así que no sé si todos ya están revisando el Padlet. Voy a dejar de compartir, de modo tal que ahora Cata pueda distribuirlo en distintos grupos. No sé si existe alguna duda, comentario, cualquier cosa que ustedes quieran antes de separarnos en grupo. Adelante, Cata. Hola, sí, como más bien práctica de la actividad. Pensando en el Padlet, ¿dónde agregaríamos el POSIT o lo agregamos como un comentario debajo donde está lo del guardián del tiempo, de la palabra, de la cosecha? Como un Eso no me comentario queda nuevo. claro. Como Ya, un comentario nuevo, el botón más, y ahí ponen las ujú, distintas aproximaciones. ya, ok, gracias. Al mismo tiempo se le proponen 5 principios, pueden ser menos, pueden ser más. Ahí ustedes lo definen según su criterio. Quizá, Andrea, es mejor que hagan un Padlet nuevo con el botón más que está como al ladito, con el Eso fue botón... lo que le comenté. Claro, es que se pueden confundir porque al añadir un comentario puede ser como un comentario en el mismo Padlet de las instrucciones. Sí, me refería al botón más que está en la esquina, si es que no se entendió bien. De todas maneras, arriba en el Padlet aparece que aprieten el botoncito más. Ujú. Así que muchas gracias, Cata. Y démosles también con la otra Cata, para que nos Perfecto, diga el ya grupo. no veo más manitos levantadas, así que voy a asignar a los grupos. Tendríamos entonces 7 grupos de entre 7 y 8 personas. Perfecto, muchas gracias, Cata. Vamos, voy a asignar. Ahí se deberían haber abierto las salas y les debería haber salido un mensajito que les dice que pueden ir, Así que adelante nomás. pueden entrar. Ahí parece que la sala 1 igual ya tiene hartas personas, la 2, la 3, la 4. Sí, todas parece que tiene hartas personas para... Sí, hay hartas Sí. personas ya. Llegó una persona nueva, así que estoy buscando alguna sala a la que llevar. Mm, Alicia, lo más probable es que te llegó una notificación en tu pantalla
y esa pantalla dice unirse a la sala. Ujú. Sí, ahí, bueno, como están ingresando más personas, probablemente va a haber que asignar esas personas a A alguno de los, otras. sí, a alguno de los grupos, o no sé si se pueden generar como nuevos grupos. Ahí tengo la duda. Voy a revisar si puedo generar otro grupo, pero tenemos algunas salas todavía que tienen, por ejemplo, 6 personas, o algunas que no se metieron, Ah, vale. entonces Quizá vamos a ahí ir rellenando. se pueden ingresar. Claro. Para quienes van llegando, estamos dividiéndoles en grupos porque tenemos una actividad. Ya van a leer un caso y eh, tienen alrededor de 10 minutos para poder realizarla con sus compañeros y compañeras. Sí, ahí les dejamos nuevamente el link del Padlet con la descripción de la actividad para que vayan trabajando en grupos. Y, y las respuestas las pueden ir dejando en el Padlet como se está ya viendo. Hay una sala 4 de hecho, que ya ingresó Mm. alguna respuesta. No sé si las personas que siguen aquí es porque no les apareció el mensaje o necesitan ayuda para moverse o algo. Mm, Quizás no están. O puede que no estén. Sí. Voy a pausar la grabación por ahora. Ahora sí aparecieron las respuestas. Hubo un momento que estaban ahí, no sabíamos si estaban haciendo algo. No tanta. Las respuestas están en el anonimato. En el Oye, anonimato. oye, la gatita está sacudiendo sus patitas, ahora me llega algo. Hola, hola. Dando todo mi Están reality. regresando de los recovecos del ciberespacio. Eso, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas de vuelta. Sabemos que quizás a todos nos hubiese gustado tener mucho tiempo para reflexionar estas temáticas porque lo requieren, la responsabilidad requiere que lo tomemos con más tiempo, pero la idea era un poco hacer un ejercicio práctico que cristalizara lo que vimos en la primera sesión y en la segunda sesión algo cortito. La primera tratándose mucho de reconocer que existen inequidades, y esas inequidades pueden tener cualquier color o cualquier situación donde se enfrentan estas creencias, ideología, entre otros, y luego el tema que tiene relación con los principios interdisciplinarios para poder aproximarnos a resolverlos, ¿no? Ahí este caso de la vecina, en verdad a mí me pasó, y ella estaba muy dolida con esta vecina, porque si ella llegó y plantó y no pensó en nada ni nadie, y vemos cómo de repente hasta las mismas prácticas que nosotros podemos considerar que son una contribución para la protección del medio ambiente y la adaptación frente a la crisis socioecológica, si es que no son abordadas desde una aproximación interdisciplinaria, pueden traer dificultades. Así que ahora vamos a iniciar con lo que son aproximaciones metodológicas ya para poder abordar este tipo de situaciones. Vamos a compartir nuevamente pantalla. Bienvenidos y bienvenidas todos de vuelta. Y partimos con esta pregunta para la reflexión, ¿no? Que va a aparecer en poquitos ya. Si es que ustedes luego, de lo que ustedes vieron, y si les hace sentido, pueden ir comentando y conversando en el chat, queda abierta la pregunta, ¿cómo la interdisciplinariedad nos puede ser útil o necesaria cuando hablamos de empoderamiento ciudadano para enfrentar la crisis socioecológica, o ciudadano o comunitario? En este sentido, posicionar a la interdisciplinariedad, si es que pueden en el chat ir reflexionando en cómo, si les hizo sentido de que es útil, mejor aún, ahí Felipe va a estar captando sus opiniones, así que aprovechen el chat y lo usan mientras continuamos con el contenido. Ahora bien, también, porque a mí se me había olvidado preguntarles, antes de que respondan en el chat, quisiera moverlos de nuevo a cómo se sienten, si me es que podrían responder qué gatitos son ustedes el día de hoy. Yo en particular debo admitir que soy el 9, porque estoy congestionada a morir, estaba enferma, entonces me ha sido un poco difícil reincorporarme a la vida como operativa. No sé, Felipe, ¿tú qué gatito te sientes el día de hoy? Em, No, ya, ahí están las caras. Sí. Yo hoy día estoy como la uno, fíjate, tengo hambre. Ah. Como que no. No, yo estoy de la canina.
Ah. Pero Estoy mira, con el hay varios 9. 9. ¿Cuál es el Ya, 9? Ah, buena. está así como que- Sí, no, pero también vi harto 6, fíjate, como harto entusiasmo, 7, oh, gatito, me perdonas. El 7. Hay un 8 por ahí también. No, no hay ningún 8 todavía. No. Hay un 8 por ¿Dónde? ahí, sí. Nicolás Ah, está ya, ahí. como asombrado. No hay ningún 5. Hay un 5, mira. Hay un 5 que está ahí. eh, como, no sé, con una cara ahí. Sí, po, perfecto. Bueno, ahí de nuevo, para que nos entusiasmemos en el chat, recuerden que también podemos continuar reflexionando sobre la pregunta anterior, que consiste en el tema de ver si es que finalmente la interdisciplinariedad puede ser útil y necesaria, pero nuestra propuesta es que sí, de que sí lo es. Habíamos abordado antes cómo las representaciones mentales, estas imaginarios que tenemos en nuestra cabeza, un poco pueden tener consecuencias. Consecuencias en el saber, en los saberes que tenemos en nuestras mentes, en el ser, también cómo en el fondo nosotros manejamos y gestionamos nuestras emociones, en el hacer, las habilidades y prácticas que podemos nosotros realizar, y en el estar. Cómo esas tres conjunciones en el anterior conviven estando con el resto de las personas. El saber, el ser, el hacer y el estar, cuando se juntan, nosotros estamos hablando de competencias. Muchas veces en aprendizaje incluso existe este enfoque basado en competencias que tiene relación con que nosotros tenemos que impulsar que en procesos de aprendizajes las personas adquieran habilidades del saber, del ser, del hacer y el estar como en una totalidad. Entonces, cuando nos referimos a competencias interdisciplinarias, la interdisciplinariedad, según bibliografía, permite sintetizar fuentes diversas y dispersas de información. Existen desafíos que son globales y que, al ser globales, apelan a muchas fuentes de conocimiento y a distintas culturas. Por tanto, es requerido resolver problemas y tensiones comunes a nivel global. Y para aquello, la interdisciplinariedad nos permite sintetizar estas fuentes diversas y dispersas de información. De hecho, dentro de lo que es ya la más conocida Agenda 2030, el objetivo 4.7, si no me equivoco, que tiene que ver con educación de calidad, señala que una educación para la ciudadanía mundial debe fundamentarse en principios interdisciplinarios. Piensen en el escenario, además, en donde van a existir muchas migraciones climáticas, producto de estos impactos asociados a la crisis. Vamos a enfrentarnos de alguna manera a convivir con personas que puede que piensen completamente diferente a nosotros. Entonces el desafío de construir una ciudadanía común es sumamente delicado, y en esa materia expertos alrededor del mundo han señalado que la interdisciplinariedad es clave. Esto además nos permite considerar las numerosas cosmovisiones y sistemas de conocimiento alternativo, de modo cual podemos equilibrar lo inconmensurable de reclamos y visiones. Ahora bien, ¿qué es el aprendizaje interdisciplinario? Verónica Boix Mansilla, que es una de las principales autoras que yo me baso para poder entregar estas aproximaciones, le define como un fenómeno cognitivo. Fenómeno cognitivo tiene relación con las estrategias de pensamiento que yo ocupo para resolver determinada demanda. Este fenómeno cognitivo, por ejemplo, está el tema de resolver problemas complejos. El otro fenómeno cognitivo tiene relación con las matemáticas. Otro fenómeno cognitivo tiene que ver con la facilidad para aprender distintos lenguajes. Esos son. Este es de alta demanda, es decir, no es sencillo de realizar. Se movilizan distintas cosas al momento de yo enfrentarme a desafíos interdisciplinarios, en donde un individuo o colectivo aprende a integrar diversos enfoques o modelos de pensamientos de dos o más disciplinas para progresar en sus fundamentos o prácticas en desafíos que desbordan el alcance de una disciplina en particular. Y en este sentido, existen tres dimensiones que yo quisiera posicionar en esta oportunidad para comprender qué refiere, siendo mucho más específico, el fenómeno cognitivo. La dimensión de la cognición, la de las epistemologías y las habilidades socioemocionales. Para los autores en esta materia fue un desafío poder describir lo que es el aprendizaje interdisciplinario. Consideremos que para nosotros, que estamos involucrados en las intervenciones sociales con miras del empoderamiento comunitario y cómo la interdisciplinaridad es un apoyo,
queremos generar también aprendizajes de esta naturaleza en las personas que son sujetos y objetos, ahí vamos a hablarlo, de intervención. En esta materia, las personas que son estudiosas empezaron a decir cuál es el horizonte común en la integración entre las distintas disciplinas. Por un lado, esta autora plantea de que tenemos una obra más artística, un memorial. El Maya Lins, un memorial que habla sobre los veteranos de Vietnam, de la guerra de Vietnam en Estados Unidos, y por el otro lado, el análisis de disponibilidad de agua en manglares. Y dice, ¿qué sucede en las mentes de estas dos producciones? ¿Cuáles son los patrones en común que le hacen parecer entre sí? Por un lado, el memorial de Maya Lin empleó distintas disciplinas en la medida de que ocupó la historia como un modo para poder recobrar información, metodologías históricas que tienen que ver con entrevistas, análisis cualitativos, recopilación de documentos, análisis de contenido, y además ocupó disciplinas artísticas y para poder transmitir las conclusiones históricas que se vieron evidenciadas a través de su análisis. Existen dos elementos que son interesantes de este memorial en particular, y que fue muy controversial por lo mismo. Por un lado, aparece en la imagen de allá arriba una muralla que es a nivel de espejo, con cada uno de los nombres de las personas que fallecieron en la guerra de Vietnam. El propósito de ella era un poco transmitir, que al ser un espejo, tú te podías visualizar como cada una de las personas que estaban ahí. Tú te mirabas y mirabas tu reflejo, y en tu reflejo estaban cada uno de los nombres de las personas. Entonces tú podías percibir de alguna manera de que las personas que fallecieron en esa guerra podría haber sido tú. Esa era como la intencionalidad de aquello. Con ese espejo, hacer vibrar esas emociones de que, wow, cada una de las personas que está ahí, aquí puede haber sido yo, acá está mi reflejo. Y en la parte de abajo aparece como este espejo tiene una herida, o sea, como que no es un camino recto, sino que ella trató de simular una herida por lo demás que se encuentra al centro de Washington, D.C. Y al estar al centro de Washington, D.C., tratar de lugubrar cuáles son las fuentes también del fallecimiento de toda esta cantidad de personas y cómo esa herida también solamente como percibible desde arriba, con una percepción más general de la historia. Acá ella produce esta producción interdisciplinaria agregando de alguna manera arte con historia, y por otro lado posiciona cómo el análisis de disponibilidad de agua de manglares también tiene aproximaciones interdisciplinarias en la medida de que uno tiene que conocer, por ejemplo, análisis hídrico, personas expertas en hidrología, análisis de biodiversidad, porque el análisis sobre la disponibilidad de agua también tiene que ver mucho con la biota que se encuentra ahí instalada, como análisis comunitarios y económicos en la medida de que muchas de las fuentes de impacto de estos manglares se hallan por la pesca intensiva que ocurre en esos ecosistemas. Dos producciones distintas con dos fuentes disciplinarias distintas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que las personas logran progresar en el conocimiento ocupando distintas disciplinas? Sin ir más lejos, justo el año pasado a mí me tocó también visitar el Parque Nacional, el Parque Nacional Laguna de Laja. Y dentro de aquello se encuentra también el memorial a los mártires de Antuco, que es muy doloroso porque cabros de 20 años estaban siendo obligados por un ejercicio, dado que ellos estaban haciendo el servicio militar, y se les obligó sin ir con el equipamiento adecuado, y dentro de ese trayecto justo existió una nevazón muy fuerte y falleció casi la totalidad de ellos, como 30 y tantas personas, hubo un concurso en donde arquitectos tuvieron que ir proponiendo ideas que reflejaran el dolor y la historia de estas personas. Ahí la idea que ganó, y estaba leyendo un poco la reflexión que ocurría respecto a aquello, fue una de la que en mayor medida logró analizar tres disciplinas. El de la psicología del dolor, cómo en el fondo el dolor puede ser cristalizado en el arte, también a través de la historia de cada una de estas personas, como también del evento mismo. Es sumamente interesante cómo se puede ver este memorial, porque acá la segunda foto es cómo se ve esta estructura de metal desde dentro, en donde uno lo ve, esa imagen es mucho más profunda, y existen distintas luces que se proyectan de día,
y que de alguna manera tratan de simbolizar cada uno de los sitios en donde fue encontrado un cuerpo. Esto además tiene muchas animitas que buscan también ser un espacio de encuentro con las familias, a las familias, como veía las reacciones, que les emocionó mucho el espacio. Imagínate, lograron como una sensibilidad con una tragedia tan importante y sumamente delicada, con muchas heridas. Y la altura y el material, al mismo tiempo, de este memorial, trata de ser perceptible incluso cuando las nevaciones son muy potentes. Entonces, cuando existe una altura de nieve muy, muy alta, aún así uno puede ver este monumento. Entonces, aún así, cuando las nevaciones son muy fuertes, estas personas son recordadas. Al mismo tiempo, los materiales son materiales que están adaptados a las fuertes oscilaciones térmicas y condiciones meteorológicas del espacio. Entonces, ahí se dan cuenta también cómo nuevamente distintas disciplinas comienzan a entrar en juego. Disciplinas sobre la psicología comunitaria y la psicología que existe frente a eventos extremos, como es la pérdida de un familiar en situaciones tan delicadas y de tanta injusticia. Otro elemento sobre la arquitectura y la materialidad que tuvo que ser utilizada para poder crear este monumento y que siga resistiendo el tiempo, y otros elementos también sobre historia, en la medida de que trata también de recobrar las historias personales de cada una de las familias que estaban allí y que se vean reflejadas todas juntas en su diversidad de aproximaciones en un solo monumento. Porque tiene espacios de animitas, como una cultura muy chilena, creo que las animitas además es algo muy de Latinoamérica, chileno, y tiene distintas como composiciones de que fue muy también vitoreada como a nivel de reflexión alrededor del globo. Entonces, vemos cómo existen distintos elementos que nos llevan a encontrar patrones, ¿cierto? Entre este memorial, entre el análisis de agua y entre la construcción del arte, que al mismo tiempo el arte nos entrega muchas aproximaciones de cómo producir interdisciplinariedad y síntesis. Y bueno, la autora, que ahí estuve viendo en el chat que Felipe les entregó el paper en el cual estamos basados para poder dar estas aproximaciones, plantean de que para que uno pueda generar estos puentes entre las disciplinas, debe existir una dimensión epistemológica potente. ¿Cómo juntamos epistemologías tan diversas como la de las artes, la arquitectura, las ciencias exactas, como también las humanidades? Tiene que haber un puente epistemológico, menciona ella, y que este puente epistemológico es el constructivismo pragmático. El constructivismo pragmático tiene que ver con una forma de ver la realidad, lo que es concebir como verdad. A eso se refiere este puente. ¿Cómo estas distintas disciplinas pueden concebir puentes, verdades comunes? Y dice que estas verdades comunes tienen dos características en el ámbito de la praxis interdisciplinaria. Primero, debe ser construccionista, señalando que investigar la actividad del científico, vale decir, no es una acumulación de verdades, sino que es la búsqueda por un saber más amplio, es decir, por buscar una explicación, más que buscar una verdad, que es profundo y al mismo tiempo que es cuestionable. Siempre podemos estar revisitando lo que nosotros creemos que puede ser una explicación. Y el propósito de la investigación desde el enfoque que no es la adquisición de un conocimiento verdadero. Entonces es constructivista señalar cada una de estas características, pero también debe ser pragmático. ¿Qué señala este enfoque epistemológico? Que debe dar prioridad a un propósito de investigación, en el análisis de la contribución para avanzar a una comprensión deseada. Es decir, es equilibrar de que somos constructivistas en la medida de que no existe la verdad y constantemente tenemos que revisitar lo que nosotros consideramos como una explicación, pero con pragmatismo. Es decir, tenemos que llegar a un resultado, tenemos que llegar a una producción. Tenemos que llegar al monumento, tenemos que llegar a la explicación de por qué existe una cierta dinámica en la disponibilidad de agua en ecosistemas de manglares. Eso tiene que ver cómo equilibramos estas distintas disciplinas con la necesidad de llegar a un producto o una producción. Allí ella propone 4 pasos importantes para poder generar este tipo de explicaciones. Y plantea el sistema de pensamiento en equilibrio reflexivo. Sistema de pensamiento aludiendo a estas representaciones mentales sobre las cuales actúan operaciones mentales, pero que no se encuentran en la locura, no se encuentran disvariando constantemente, sino que se encuentran en un equilibrio, en una posición, pero en constante reflexión. Un sistema se encuentra en equilibrio reflexivo cuando sus componentes
son razonables entre sí, es decir, sus explicaciones. Y al mismo tiempo, estas explicaciones son razonables a la luz de comprensiones anteriores. Vamos a explicarlo paso a paso. Lo primero que hay que hacer para construir este sistema de pensamiento en equilibrio reflexivo es proponer un propósito interdisciplinario. Es lo primero que hay que hacer. Definir una misión, una meta. Una meta puede ser una explicación, una meta puede ser la construcción de un modelo, una meta puede ser producir una obra artística, una meta puede ser generar un acuerdo en común, pueden ser metas muy grandes en sentido de ambición, de tiempo y complejidad, como también pueden ser metas muy pequeñas. ¿Qué es lo importante? Es que sean metas interdisciplinarias, que apelen a más de una disciplina. Eso es lo primero. Entonces, cuando ustedes les inviten en más de una ocasión a producir intervenciones sociales de carácter interdisciplinario, lo primero que hay que consultar es cuál es su propósito. ¿Cuál es el propósito de esta intervención? Sabemos que uno de ellos siempre va a ser la base del empoderamiento. Pero ahora, este empoderamiento, ¿de qué va acompañado? ¿De mejorar un área verde? ¿De instalar señalética sobre algún tema en específico? ¿De generar un punto limpio? ¿De, no sé, co-construir un plan de manejo? Pero tiene que estar el propósito muy claro, porque el propósito va a ser mi guía en todo el proceso de integración. Luego de aquello, cuando nosotros empezamos a poder reflexionar sobre este propósito, nosotros empezamos a ponderar los enfoques disciplinarios. Discernimos sobre la necesidad de expertise, ponderando y seleccionando las disciplinas a partir de este propósito. Nos percatamos que queremos generar un plan de manejo con un enfoque desde el empoderamiento comunitario. Entonces, quizás a modo de lluvia de ideas, empezamos a generar ¿qué disciplinas me pueden ser útiles para contestar este propósito? Y las empiezo a enumerar. Y una vez que las empiezo a enumerar, señalo su utilidad. Me doy cuenta que la hidrología es importante por tales motivos, aproximadamente me tributan esta materia. Al mismo tiempo me doy cuenta que las artes también pueden ser sumamente importantes porque me permiten comunicar también con mayor nutrición a la comunidad, y así empiezo a ir ponderando, que también es otro ejercicio que se debe hacer en equipo. Una vez que yo pondero los distintos enfoques disciplinarios, yo los empiezo a emplear produciendo las integraciones, es decir, cumpliendo el propósito. Produzco el plan de manejo, en caso de que haya sido solicitado, produzco la planificación del área verde, produzco el punto limpio, con las integraciones de la mano, para luego sopesar esas producciones, en qué medida me están tributando al propósito con una postura crítica. ¿Me sirve? ¿No me sirve? Lisa y llanamente, y eso me puede ayudar nuevamente a reencuadrar el propósito, ¿ok? Entonces, si se percatan, nuevamente se refuerza la idea de la iteración. Estos procesos nunca son lineales en la medida de que existe un inicio y fin, son iterativos. Ahora bien, el pragmatismo nos ayuda, midiendo un poco el contexto, a llegar a un fin, cuidando siempre de generar las 4 etapas. Genero un propósito interdisciplinario, genero los enfoques, pondero los distintos enfoques, produzco las integraciones, mantengo una postura crítica que me ayuda tanto a revisar el sistema, si está en equilibrio reflexivo, como también reencuadrar el propósito en caso de que sea necesario. En este sentido, nosotros podemos visualizar que el propósito puede ser diseñar y ejecutar un memorial en memoria, valga la redundancia, a las personas fallecidas de la guerra de Vietnam, que puede ser también una explicación sobre el sistema hídrico de un ecosistema, y así uno va proponiendo distintos propósitos. Eso es la dimensión cognitiva, que es las estrategias de pensamiento, es que nuestra mente vaya pensando en esas 4 etapas. Esto puede sonar de perogrullo, pero cuando a mí me ha tocado conversar con distintos profesionales que de alguna manera abordan, ellos dicen propósitos o resoluciones de conflicto de carácter interdisciplinario, las personas suelen mucho adelantarse o sobreexplicar el enfoque o la producción de integraciones como tal.
no le ponen tanto énfasis al propósito interdisciplinario. Entonces, ahí sería como el elemento que es importante que nosotros sigamos conversando. Nosotros vimos primero la dimensión epistemológica, ¿recuerdan? Constructivismo pragmático, eso es lo primero, eso es el conocimiento. Luego vimos la dimensión cognitiva, estrategias de pensamiento. ¿Qué estrategias de pensamiento me ayudan a llegar a producciones interdisciplinarias? Para luego, y esta es una dimensión sumamente importante, tiene que ver con la dimensión socioemocional, que son las habilidades que se emplean para la transformación socioecológica. Muchas veces, y en otros cursos me ha tocado vivir, las habilidades socioemocionales se abordan al final como de los cursos, así como, oh, recuerden, estas son las habilidades socioemocionales que hay que desarrollar, pero vale decir que esta dimensión es tan importante como las demás, dado que son un poco la herramienta que me permite ejecutar tanto la dimensión cognitiva como la dimensión epistemológica. ¿En qué sentido? Los problemas que van de la mano con este tipo de desafíos suelen estar llenos de ambigüedades, de tensiones entre personas, de frustraciones en resultados no deseados. Entonces lo que se plantea en esta materia, de que existen 5 dimensiones que son sumamente relevantes al momento de analizar desafíos de alcance interdisciplinario. Primero está la dimensión asociada al desempeño, que, bueno, este es un modelo que se llama The Big Five, que es uno de los más básicos, vale decir, al momento de categorizar habilidades socioemocionales. La bibliografía sobre habilidades socioemocionales es sumamente ambigua y es sumamente amplia. Uno puede enumerar tantas habilidades socioemocionales como se le ocurra a la mente. Entonces es muy difícil encontrar aproximaciones que sean más taxonómicas, que en el fondo que categoricen cada una de las habilidades socioemocionales. Entonces, en este sentido, esta aproximación define 5 y permite enseñarla en mayor medida. La primera dimensión tiene que ver con la dimensión del desempeño, que tiene que ver con mi motivación por generar resultados buenos, como motivación por el logro, la responsabilidad, el autocontrol y la persistencia, que tiene que ver un poco con estos perfiles de personas que constantemente están buscando cumplir con los tiempos, cumplir con la calidad, cumplir incentivar el compromiso a las personas. En esta materia, para movilizar el sistema de pensamiento en equilibrio reflexivo, el desempeño es fundamental, dado que yo debo cuidar constantemente tanto los principios de constructivismo como de pragmatismo en cada uno de estos elementos. La motivación por el logro me permite movilizar el sistema de pensamiento en equilibrio reflexivo. Ese es el nivel de desempeño. Luego, una segunda dimensión socioemocional tiene que ver con la regulación emocional. Esta también es sumamente clave. Bibliografía indica que la movilización del sistema de pensamiento en equilibrio reflexivo requiere demasiada regulación emocional porque nos enfrenta a desafíos que el sistema educativo no nos ha preparado en su lógica compartimentadora del conocimiento. Si recobramos la clase 1, no sé si se acuerdan, hablamos de cómo la educación muchas veces nos suele compartimentar desde muy pequeños, no generando puentes de conexiones, por ejemplo, entre las ciencias naturales, matemáticas, lenguaje, historia, lo vemos cada uno por su cuento, y en alguna medida, cuando nos toca enfrentar desafíos donde interactúan disciplinas, vemos muchas dificultades porque no sabemos hacerlo. Entonces la regulación emocional nos indica que tenemos que generar cierto nivel de competencia a nivel de resistencia al estrés, al optimismo. El optimismo siempre es relevante y más cuando se está enfrentando elementos de crisis socioecológica, porque existen muchos incentivos al pesimismo, vale decir, en general los indicadores nos van entregando información para atender el pesimismo muchas veces, y que por tanto el optimismo es una herramienta sumamente importante tanto para uno como para transmitirla. Y por último, el control emocional, que tiene que ver con la regulación de nuestras emociones en situaciones de frustración, situaciones que no nos parecen, situaciones que no nos acomodan y cómo podemos controlar aquellas emociones para responder de mejor manera. Otra dimensión que es sumamente importante tiene que ver con la colaboración, en donde se evidencian elementos de empatía, poder empatizar con las sensaciones, con la disciplina del otro, con la confianza y con la cooperación. Este también es un elemento fundamental en el sistema de pensamiento en equilibrio reflexivo, dado que es muy difícil empatizar con otra disciplina muchas veces. Estamos tan seteados y seteadas sobre cómo funciona nuestra disciplina que solemos juzgar a la otra desde nuestros ojos, más que aceptar a la disciplina como tal.
Y está muy acompañado con la apertura mental, que tiene la dimensión de la curiosidad, estar constantemente revisitando nuestros resultados, la tolerancia y la creatividad, como por último una parte que tiene que ver con el trabajo en equipo, que es el compromiso con otros, ser una persona sociable, ser una persona, porque en concreto si te toca trabajar en equipo, vas a tener que ejercer puentes entre las personas y ejercer tu sociabilidad, la asertividad, que tiene que ver mucho con las aptitudes de liderazgo también, cómo ser asertivo en lo que digo y cómo lo digo, y junto con ello convocante con otros, y la energía, que también al mismo tiempo está estudiado que la transmisión de energía permite activar el compromiso con otros. Cada una de estas dimensiones funciona de manera sinérgica y al mismo tiempo entre cada una de ellas. Entonces siempre es importante plantear aquello de que no son compartimentadas. Muchas veces la resistencia al estrés tiene que ver, como regulación emocional, con la tolerancia de trabajo, la confianza me genera mayor sociabilidad y así puedo generar conclusiones globales. A diferencia de la dimensión epistemológica y cognitiva, que te exige sí o sí cuadrarte con ese tipo de resultados o competencias, sucede también en la dimensión socioemocional que yo no necesariamente tengo que ser perfecto o perfecta con cada una de estas dimensiones, ¿no? Muchas veces en equipos vamos a tener personas que van a ser más buenas para regular sus emociones, otras que van a ser mejores para activar el compromiso con otras personas, está la persona que es más orientada al desempeño y así. ¿Qué es lo importante cuando ustedes trabajen en equipo? Es que podamos ver representatividad en cada una de estas áreas y que analicen este mapa y vean qué área la tienen ustedes más fortalecidas y más descendidas, de modo de trabajarlas y complementarse con otros. Entonces, cada vez que a ustedes les toque generar un equipo con propósitos interdisciplinarios, fíjense en aquello de que tengan 3 al menos dimensiones cuadradas. Una, la epistemológica, que todos comprendan del que el conocimiento no es una verdad, sino que es una construcción que generamos colectivamente. 2, que existen etapas para poder, estas 4 etapas que hablamos del sistema de pensamiento en equilibrio reflexivo, para poder generar dichas producciones. Y 3, que existe un conocimiento socioemocional que hay que trabajar y que hay que regular. En esa materia, aquí la palabra que aparece allí es que dice que el factor que permite que el enfoque del desarrollo humano rompa sus grilletes disciplinarios y sectoriales es la perspectiva centrada en la experiencia de cualquier individuo, y no las estructuras institucionales organizadas por sectores. Y esto también trata de hacer alusión a que muchas veces, desde nuestros trabajos, la tendencia va a ir hacia la intersectorialidad. Nuestros sectores, y como están concebidos los programas sociales, en general tratan de compartimentalizar la realidad. Y para romper ese grillete disciplinario, más que enfocarnos como en nuestros propósitos institucionales como tal, o nuestros propósitos en cada uno de nuestros marcos de trabajo, la realidad misma es una fuente de inspiración. La realidad de las personas no funciona compartimentada en disciplinas, y esa es la complejidad a la cual hay que tener ojo y tratar de captar. Allí también se proponen de que existen distintos hitos para conformar equipos de trabajo interdisciplinarios y que nos van acompañando a configurar lo anterior. El primer hito, 1, y bueno, acá hay otra publicación que le dejamos en el Padlet que tiene que ver como contrapuntos disciplinarios que hay que alcanzar, ¿cierto? Hay que alcanzar una canción común también, hace ese paralelismo. El primer hito es que habla de como cantar las canciones antiguas, que tiene relación con la presentación y junto con ello presentar en el equipo las lógicas disciplinares o profesionales. O como a mí me gusta como comentarlo con distintos colegas, presentamos nuestros pecados profesionales. Cuando nos presentamos, por ejemplo, los ingenieros, tenemos que aceptar que tenemos cargas disciplinares. Tenemos una lógica mucho más pragmática dominante, tenemos una lógica mucho más positivista dominante, y lo más probable es que tenemos ciertas dificultades para realizar reflexiones de carácter epistemológico. Otro colega en algún momento me mencionaba que sus pecados disciplinares, él es sociólogo, tenía que ver con que su carrera, en Chile al menos, fue institucionalizada mediante el estudio de la estadística. Entonces, tienen una predominancia el estudio de la estadística y que por ello a veces les dificulta ver problemas más concretos como tal, como sí lo tienen, por ejemplo, los trabajadores sociales. Y así uno puede ir
en cantar las siguientes canciones tiene que ver con identificar estas distintas lógicas disciplinarias. ¿Cuáles son los lentes con los cuales yo visualizo el mundo y por tanto cuáles son mis delimitaciones? Luego, en el hito 3, con eso revisamos el 1 y el 2, viene la búsqueda de consensos a partir de la referencia a principios generales. ¿Ok? Que tiene mucha relación con el sistema de pensamiento del equilibrio reflexivo en la medida de que en este hito 3, ¿qué busco yo? Buscar el propósito. El propósito de interdisciplinario que tiene que convocarnos a todas las personas que están allí presentes. Luego viene el reconocimiento de problemas, de definición de los problemas producto de la formación. Volvemos a sacar el manto de la disciplinariedad, buscamos un propósito, reconocemos los problemas que nos permiten encuadrar ese propósito, para luego entrar al hito 5, en donde hacemos un examen rápido de los temas en que existen aproximaciones comunes con una rápida evaluación de estos enfoques comunes. Luego el hito 6, que vienen los primeros intentos de construir participativamente terminologías compartidas, incluyendo teorías, epistemologías y metodologías, para luego llegar al hito 7, en donde existe un riesgo de abandono por tiempo y esfuerzos invertidos. Luego que nos presentamos, luego que identificamos problemas comunes, luego que buscamos a construir un propósito y hacemos un examen rápido de cuáles son nuestras dificultades para alcanzar nuestro propósito, empezamos a construir participativamente producciones. Tal como aparecía en la imagen anterior, que tiene que ver con este sistema, cuando producimos esas integraciones en términos del trabajo en equipo, muchas veces pueden existir frustraciones, porque entre disciplinas nos podemos llevar mal, entre disciplinas podemos generar distintas brechas a nivel de cómo nos comportamos entre nosotros. Entonces lo que propone acá es entender que eso va a pasar, que existe un riesgo de abandono, pero cuando empezamos a superar ese riesgo de abandono, existe un cambio actitudinal en la valoración de la interdisciplina, es decir, en la aproximación que me tiene entregar el otro. Luego en el hito 9 recién comienza el interés real en los conocimientos del otro y de las otras disciplinas. Y ahí recién conocemos el potencial para comprender mejor el problema en cuestión. Y en el hito 10 comienza recién la real práctica. Estos 10 hitos, los que tratan de relatar, es un poco de que construir interdisciplinariedad muchas veces no es tan sencillo y que requiere un poco de tensiones al inicio, pero que esas tensiones se ven subsanadas una vez que empiezo a valorar y tener un interés real sobre la otra disciplina. Quizás muchos de ustedes han vivido situaciones similares en donde existen tensiones disciplinares, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes sentirán como eco en cada uno de estos hitos. Y junto con ello veo que hay hartos comentarios en el chat. Acá vaya un ¿cómo vamos, Felipe? ¿Cómo va? Si es que se va entendiendo, ¿existe una opinión, alguna reflexión al respecto? Sí, hay varios comentarios súper interesantes que he estado tratando de ahí de captar un poco lo que se está conversando, ¿cierto? Pero antes hay algunas preguntas que quizás como para poder resolver, mientras tanto, una compañera consultaba, pero lo tengo aquí marcado, o sea, un compañero, Vicente Opaso, preguntaba cómo se llamaba ese enfoque de lo socioemocional que tú estabas mostrando antes, que dice que había señalado el nombre, pero que no lo alcanzó a captar. Ah, no, espera, Big Five Model, estaba pensando otra cosa, mi mente todavía está, Big Five Model. Así se llama. Igual creo que quizás no lo subí el paper, pero lo voy a subir ahora cuando termine. Big Five Model. Es el que aglutina un poco en estas 5 dimensiones los ámbitos socioemocionales y que después lo saca en sus habilidades. Súper. Sí, mira, está interesante la conversación acá en el chat a raíz de la pregunta como inicial, ¿cierto? Que motiva a la reflexión y que varios han ido integrando un poco lo que se ha ido conversando durante la exposición, ¿cierto? En general siento yo que hay una suerte de acuerdo transversal de lo importante que es la interdisciplinaridad, ¿cierto? Como, ya sea como herramienta, como forma de hacerse cargo, digamos, como forma o sea, como de hacerse cargo para efectos del trabajo comunitario, de fomentar el empoderamiento ciudadano, ¿cierto? Para abordar la crisis socioecológica.
Pero hay algunas que me llamaron mucho la atención, que tienen que ver con esta idea de que, por un lado, la interdisciplinaridad nos permitiría generar quizás soluciones más realistas, pero en realidad más acordes al territorio, entendiendo de que al trabajar tanto con aquellos que probablemente habitan o comprenden el territorio desde ciertas disciplinas, ¿cierto? Eh, versus otros que pueden tener otra perspectiva, otra forma de comprenderlo, en el fondo podrían ser soluciones más aterrizadas, ¿cierto? Eso por un lado, aunque eso quizás nos lleva o nos traslada a lo que se entendería más bien por una transdisciplina, en el sentido de que incorporamos a los saberes locales, etcétera, pero esa perspectiva. Había otro comentario interesante que hace acá Magdalena, que en el fondo esta idea de que, claro, la interdisciplina como es importante entenderla tanto entre una generación de personas, ¿cierto? Una generación, por ejemplo, no sé, de los 2000, de los 90, qué sé Sí, yo, muy interesante. pero también, claro, que puede tener una forma de entenderse, ¿cierto? A nivel generacional, Sí, pero también podemos discutir en el fondo cuando uno tiene una visión intergeneracional, en el fondo, sí, cuando hay, por ejemplo, no sé, los adultos más experimentados, los que han trabajado durante mucho tiempo desde cierta perspectiva, y los más jóvenes que quizás vienen adoptando otros conocimientos, ¿cierto?, a raíz de los avances de la ciencia o de sus interacciones con los territorios, y en el fondo ese cruce, ¿cierto?, tanto generacional como intergeneracional, también es como interesante, ¿cierto?, como desde la experiencia, ¿cierto?, como dice esa, como esa canción de la experiencia y la juventud, la amalgama perfecta entre la experiencia y amalgama juventud. perfecta entre experiencia y juventud, pero Oye, súper tiene interesante, mucho que ¿sabes ver, por qué? ¿cierto? Sí, mucho que ver, porque al mismo tiempo, de hecho, yo creo que cuando aprendí más sobre habilidades socioemocionales para el trabajo interdisciplinario, no fue necesariamente en trabajos de materia socioambiental, sino que fue cuando yo trabajé mucho tiempo en el Instituto Nacional de la Juventud. Y existe, evidentemente, un autocentrismo que está permeando a la sociedad y que posiciona a las personas adultas como dueños del saber. Y aquí uno podría hacer un paralelismo, en el sentido de que las ciencias exactas en este momento son dueñas del saber, ¿no? Y que por tanto cuesta mucho tender puentes desde las personas que son desde las ciencias exactas, muchas veces, con personas de otros saberes, de otro tipo de saberes. A mí me enseñó mucho el tema del autocentrismo para entender cómo se pueden fusionar esos puentes en la medida de que la institucionalidad no está lista para los jóvenes, muchas veces. Tienen aproximaciones que son muy disociantes siempre con el establishment y que hasta a mí misma me percaté que era muy adultocéntrica cuando me opinaban cosas. Porque yo pensaba, dice, ¿cómo opinan sí? ¿Cómo no tienen todo claro? ¿Por qué alegan antes de, no sé, elaborar argumentos, ¿cachai? Como que uno tiene en general siempre, cuando me vi entrampada en el que estaba aplicando adultocentrismo en mi lógica, empecé a entender cómo desarrollar habilidades socioemocionales para también entender a las juventudes, más allá de sus posiciones de la crisis climática y de la crisis socioecológica, sino en cómo comunican sus saberes, como de una efervescencia a la cual a veces la institucionalidad no está preparada, desde un reventar el status quo que de repente uno no está preparado tampoco, porque vivimos en base a la creencia de que la juventud es el adulto no perfecto, y que por tanto, al no ser el adulto no perfecto, sus posiciones están sujetas a, le queda aprender para poder opinar, es que le queda mucho, es que siempre están esas como imaginarios ahí presentes, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la intergeneracionalidad que tú mencionas es sumamente importante y ahí empiezan a aparecer otros elementos también, no solamente como las juventudes, sino la discusión sobre el género, la neurodivergencia, las discapacidades, y así empiezan a jugar otro elemento y cómo muchas veces en los grupos humanos que han sido más excluidos por la sociedad, existen las claves para atender los puentes interdisciplinarios, porque son los que más saben sobre cómo sus posiciones no son hegemónicas. Entonces, y en esa medida, yo creo que mientras más trabajemos con personas que no son como nosotros, más aprendizajes podemos generar sobre puentes interdisciplinarios para producir conocimiento. Hay otro comentario que también quisiera relevar yo, es el tema que
justamente antes de las clases, Andrea, conversamos la relevancia del arte, El ¿cierto? arte. De las Mm. artes. Y es que efectivamente, comentando ahí yo también, últimamente se está observando mucho cómo el arte como herramienta, como instrumento, ¿cierto? Como disciplina, integrándose, ¿cierto? A la discusión del abordaje de la crisis socioecológica, de la crisis social, ¿cierto? Y en el fondo esta como suerte, desde mi perspectiva, ¿cierto? Como de renacer quizás de las artes en este Mm. periodo, entendiendo y asumiendo su potencia, ¿cierto? Para efectos de comunicar la problemática, de comunicar conocimientos, de comunicar saberes, de sensibilizar, ¿cierto? Y quizás, en cierto modo, simplificar probablemente Sí. el conocimiento y la problemática a través de ciertas representaciones o performance, Mm. ¿cachai? Y en ese sentido, el arte se está constituyendo cada vez como una gran aliada de la ciencia. De hecho, Sí. actualmente mucho, se le está dando mucho énfasis en el fondo a la integración efectivamente de los artistas a trabajar junto con los técnicos y los científicos en el fondo para eh, resolver el problema de la comunicación o de la interfaz ciencia-política o ciencia-sociedad. En el fondo hay una brecha ahí entre la ciencia y la sociedad muchas veces porque el conocimiento se presenta por los científicos de manera muy compleja y la sociedad no la entiende, los políticos no la adoptan, y muchas veces el arte ha venido a resolver esto, ¿cierto? Entonces, siento yo que cuando hablamos también de interdisciplina, y muy bien ahí el comentario que hace Carla, ¿cierto? Carla San Martín, el arte Mm. como una herramienta de sensibilización, ¿cierto? Sí. No sé si tienes como algún comentario sobre eso también. No, bueno, para mí las artes son una fuente de creatividad muy importante porque son la disciplina, por lo demás, que menos ha sido escuchada anteriormente para hablar sobre estos temas. Entonces, por eso hablaba como de siempre revisar qué grupos son los que se encuentran más excluidos, sean disciplinarios como de personas, porque lo más probable es que ahí está la fuente de creatividad que nosotros necesitamos, porque tienen estos contrapuntos que la hegemonía de algún momento no ha alcanzado. Y ahí, sobre el tema del arte, yo por eso también les puse en algún momento, existe acá, bueno, acá en la base hay una obra de Joaquín Torres García que se llama El Homo Sapiens. Joaquín Torres García fue la persona que hizo la América invertida para señalar que nuestro norte, o sea, nuestro nuevo norte es el sur. Que es lo interesante que él quiso generar un lenguaje tan común que se obsesionó con el simbolismo. Y al obsesionarse tanto con el simbolismo, encontró un lenguaje tan común que hoy en día, si uno va a Uruguay, yo no he ido, pero en el fondo ese es el interés, todas las tiendas de recuerdos, todas las murallas, todo el elemento artístico tiene imágenes de Joaquín Torres García. Encontró un símbolo que representara a toda la comunidad uruguaya y en algún momento no solamente a toda la comunidad uruguaya, también muchas posiciones políticas junto con nuestro norte, o sea, nuestro nuevo norte es el sur. Entonces ahí yo creo que es un ejemplo muy interesante de lo que tú planteas y también por eso detrás de muchas imágenes tenemos obras de arte. Ahí veo que el chat se sigue movilizando, voy a terminar el contenido porque queda muy poquito, de Sí, modo de no hay más. respetar el tiempo. Luego que vimos estos hitos, yo les quiero mostrar un ejemplo de lo que fue un trabajo que hicimos con Felipe en una ocasión sobre la producción de un diagnóstico territorial sobre un sistema socioecológico. Nosotros primero, para poder entender y aproximarnos al problema, lo interesante fue que agarramos un modelo de sostenibilidad, el cual se basa en que existen 3 anillos para poder explicar y alcanzar la sostenibilidad. Uno central, en donde se encuentra el sistema socioecológico, uno alrededor, por decirlo de alguna manera, en donde se encuentra el sistema humano, el económico se encuentra sobre el humano, porque se entiende de que la economía es configurada por la humanidad, y uno final en donde está el sistema que sostiene la vida, posicionando de que el sistema humano finalmente depende de ese sistema. Además de identificar estos niveles de anillo, dicho de alguna manera, nosotros empezamos a percatarnos que estos además interactúan entre sí. Y ahí planteamos que es importante tener un pensamiento sistémico para poder analizarlos. Y además nos percatamos de que estos no son estáticos y que por tanto se requiere
entender que existen drivers o presiones, como también disturbios que lo van modificando, como la pregunta del aluvión que justo se dio en el chat, que cómo el aluvión se puede entender. Bueno, acá hay una propuesta desde este enfoque de la sostenibilidad como estos 3 círculos concéntricos. Un sistema que sostiene la vida, este sistema que sostiene la vida, entre otras cosas, sostiene a la humanidad, al sistema humano, y este sistema humano, de alguna manera, configura un sistema económico que no es quieto, sino que tiene distintos drivers o presiones, y que se interconectan o pueden estar interconectados a través de un pensamiento sistémico. Nosotros le propusimos a partir de este modelo a las personas que estaban presentes que ellos mismos conformaban los grupos. Ahora bien, eran personas que eran estudiantes de nuestra carrera, así que no es que, por eso digo, por el salto en concepto, ellos estaban familiarizados con estos conceptos. Y allí armaron distintos grupos los chicos, en donde estaba un grupo 1, que era de pensamiento sistémico, un grupo 2, que se ocupaba de los disturbios, cómo se moviliza el sistema, 1-9, que se ocupaba de la gestión de los grupos, como también distintos grupos que propusieron por cada anillo. ¿Ok? Y en base a esos grupos se propusieron analizar un sistema socioecológico, que en este caso eran unos humedales que se encontraban en la localidad de Tongo. Cada uno de estos grupos, ellos mismos lo propusieron, se organizaron de la manera que aparece en pantalla. Socioeconómico y sistemas de gobernanza tenían un vínculo sumamente más íntimo, tenían que llegar a conclusiones comunes. Asimismo, el histórico-cultural con diversidad biocultural, como también el edáfico y de biodiversidad. Todos ellos eran articulados por este grupo de pensamiento sistémico y luego los drivers por el otro grupo de vulnerabilidad y riesgos. Cada grupo tenía un representante y ese representante se reunía con el pensamiento sistémico todos los días. Y todos los días se reunían porque teníamos un terreno de una semana aproximadamente y sus resultados del diagnóstico lo iban calibrando según las aproximaciones del pensamiento sistémico. Entonces los chicos iban a terreno, ocupaban sus distintos instrumentos de medición, pero sus análisis y resultados lo regulaban según las conversaciones comunes que tenían con el pensamiento sistémico, ¿ok? Cada grupo denominó a estos representantes chasquis, y ellos eran los encargados, un poco al igual que el guardián de la cosecha, de ir intercambiando información por cada uno de los grupos. Entonces, por ejemplo, el de sistema socioecológico, socioeconómico tenía un chasqui, se percataba que para entender el sistema socioeconómico necesitaba comprender la biodiversidad, así que decía, voy al grupo de biodiversidad, le pregunto qué está haciendo, el de biodiversidad le comentaba lo que estaba haciendo, luego el de biodiversidad conversaba con diversidad biocultural, y así iban conversando todos los días. Ellos tenían plenarias entre los distintos grupos todos los días, y finalmente armaron un mapa sobre sus distintas relaciones de manera conjunta y colaborativa. Puede que todavía quede muy ambiguo todo este tema, porque igual fue un sistema bastante complicado, es complicado de explicar, pero ¿qué quiero decir con esto? De que tiene ciertos paralelismos con el contenido anterior, ¿no? Porque a partir de esta metodología, si se dan cuenta, también tiene mucha relación con el cooperativismo, esta gobernanza más cooperativa, producir resultados comunes, y con esta gobernanza policéntrica, en esta figura de los chasquis. Eran representantes de cada grupo que todos los días se juntaban con el pensamiento sistémico, ellos se encargaban constantemente de generar perspectivas globales y de evitar la compartimentación. Esa era su otra labor. Constantemente ir presentando alertas para que cuando los grupos se empezaran a compartimentar, oye cabros, por si acaso se están compartimentando, volvemos a los análisis integrales. Y que al mismo tiempo estaban encargados de garantizar el flujo de información. A modo quizás de anécdota, vale decir que nosotros teníamos un método mucho más compartimentado de producir diagnósticos antes, y que este supuso mucha demanda a nivel emocional y cognitivo. Y de hecho yo me acuerdo, no sé si te acordás, Felipe, que los cabros quedaron como agotadísimos, y de hecho nos alegaron de lo agotados que quedaron, porque en el fondo les exigía quedarse mucho tiempo, hasta tarde, discutiendo cosas. Entonces, ¿cuál es un cuidado y que nosotros aprendimos también de esa experiencia? Es que este tipo de modelos son desafiantes, que requieren tiempo, que requieren paciencia, que requieren espacios también de regulación emocional, en donde comuniquemos nuestras frustraciones, donde comuniquemos que nos molesta, en donde nos contengamos. Porque si no pasa que uno puede llegar a excelentes resultados también, no digo que no llegaron, de hecho sus resultados fueron excelentes a mi juicio, pero que vino de la mano con una experiencia un poco negativa.
de este evento. Y que después a la larga significó, mira, aprendí caleta, pero lo pasé mal, así que no lo haría nunca más. Entonces, eso igual fue una experiencia que surgió de ese momento. ¿Qué aproximaciones metodológicas surgen de la interdisciplinariedad a partir de todo lo que dijimos? Que la reflexibilidad epistemológica es la llave de la praxis interdisciplinaria y para que aparezca la colaboración. Lo que ustedes dijeron en el chat, tengo que legitimar a la otra disciplina en todos sus aspectos para colaborar con ella. Si no la legitimo, lo más probable es que van a aparecer tensiones. Y esas tensiones me van a producir distancia al momento de producir integraciones que sean realmente integrables. Es un proceso que comienza con el establecimiento de un propósito de interdisciplinariedad. El propósito es lo más importante. Si es que no tengo definido el propósito, se va a dificultar todo el proceso a posteriori. De hecho, en el análisis una vez que realizamos sobre estas materias, nos percatamos de que la mayoría de las tensiones que habían a nivel organizacional era porque no tenían un propósito en común. Cada uno se iba por su lado, y al irse por su lado, mermaba la colaboración y la producción de resultados que fuesen sistémicos. Allí, el trabajo de nuestras habilidades emocionales constituye una herramienta basal, no es facilitadora. Muchas veces se habla de las habilidades socioemocionales como un facilitador, más no. La postura, al menos desde esta aproximación, es que es basal. Si es que estas habilidades socioemocionales no están posicionadas de esta manera, lo más probable es que existan conflictos con los cuales no podremos gestionar para llegar a su solución. Y en este sentido, la gobernanza policéntrica es una aliada que requiere pensar con detalle su articulación, sabiendo que va a requerir de tiempo, que va a requerir quizás de paciencia y que va a requerir de reflexibilidad constante. Y ahí por fin llegamos al tiempo con actividad práctica y todo, así que me siento orgullosa de eso. Y te dejo la palabra a ti, Felipe. Muchas gracias igual por escucharnos en esta oportunidad. Yo creo que en este momento estoy con un poco de fiebre, así que perdón si es que en algún momento como que me perdí, sino que el invierno está durísimo. La fiebre de la interdisciplina. Sí, Así le vamos a poner de la emoción. de la emoción. Oye, nada, bueno, estamos en el tiempo. Yo solamente quería hacer una última reflexión a partir de la última diapo que tú comentabas, que en el fondo son como, pienso yo, grandes como síntesis, ¿cierto? Como cosas ya para ir bajando y considerando. Y es como esa eterna discusión de que las ciencias sociales no son ciencia porque no tienen estadística. Y no sé si te has encontrado con eso, ¿cierto? Mientras tanto, como que es como la crítica que se hace de la ciencia exacta o naturales a las ciencias sociales y por otro lado las ciencias sociales critican a la ciencia exacta, ¿cierto? En el fondo, para allá va, en el fondo, como esta idea de que no hay una ciencia mejor que otra, no hay una forma de comprender y de entender los problemas mejor que otros, son compatibles, es necesario compatibilizarla, entender al otro, ¿cierto? Desde su forma de comprender el mundo y en el fondo, en conjunto, lograr construir como las soluciones y las estrategias, ¿cierto? Entonces, quizá una primera cosa que podríamos llevarnos es como dejar de lado ya ese tema de que las ciencias sociales son más o menos, ¿cierto? Sí. Sino que entender que son otras formas de conocer y que por lo tanto nos ayudan a comprender las cosas desde otra perspectiva, y no porque haya hecho 2 o 3 entrevistas y se construyó el científico ahí una idea sobre un fenómeno, va a estar más malo que el matemático, el estadístico que tuvo que tomar 200 encuestas, ¿cachai? No sé, como esa es como la discusión, sino que cómo se pueden potenciar entre ellos. Y ahí yo pienso que es donde entra el tema de la inteligencia socioemocional, pues en el fondo tener la habilidad de empatizar con el otro, de entenderlo, autorregularse uno, porque a veces los egos afloran, ¿cierto? Sí. No, mi conocimiento es mejor que el tuyo, o lo mismo que pasa entre el técnico y el ciudadano, ¿cierto? Como que muchas veces el técnico o el científico o el político se posiciona como en un altar sobre la gente que habita en un territorio y como que sabe más por el hecho de venir con una chaqueta de cierta institución, ¿cierto? Eso no, pues en el fondo eso no, eso ahí entra donde están estas habilidades socioemocionales, pues. De hecho,
Hay solamente como un dato freak, bueno, que si bien la interdisciplinaridad como tal empezó a publicarse en 1970 y el pensamiento sistémico a inicio del siglo pasado, hay una historia de como una anécdota de, no sé si cacháis, como Two Cultures, que hablaba de este sujeto que era un físico y un poeta, y cuando se juntaba como con los poetas le decían, ay, los físicos, como que es que como que no saben de la belleza de la vida, y no, en el fondo no disfrutan lo inefable y no sé qué, y cuando se juntaba con su amigo físico, decía, hoy los poetas no saben nada, como que en el fondo lo único que hacen es como chamullarte, ¿cachai? Lo que hacen no es un aporte para la sociedad, y entonces él se da cuenta como, hoy no es solamente un tema de pensamiento sistémico, sino que son culturas, como tú decías, que se contraponen solamente por ego. Mm. Ujú. Y finalmente también como para terminar como quizás como la reflexiones y lo que tú comentabas, pensando como en el tema de la crisis socioecológica, pues, es tan Sí. importante o tan urgente esta emergencia climática o socioecológica o social de la democracia, etcétera, que en el fondo pienso yo que ese debe ser como el norte que guía en el fondo esta necesidad de diálogo, ¿cierto? Ujú. En el Sí, fondo y eso no nos debiera ayudarnos a, en el fondo, abrirnos, a empatizar, a dialogar, ¿cierto? Pero ahí surge inevitablemente muchas cosas, pues, las relaciones de poder, las asimetrías de poder, los intereses en juego, hay actores que tienen intereses en los territorios, los recursos, ¿cierto? Y ahí entramos quizás en otra esfera de la discusión, que es la perspectiva más crítica, ¿cierto? Porque hasta el momento como que lo vemos casi desde un mundo ideal, pues sí, pues vamos sí. todos juntos trabajando, qué sé yo, pero en la práctica eso pasa, pues de que hay actores, hay instituciones, hay comunidades incluso, no todas las comunidades tampoco son como, son que tienen una conciencia ecológica, qué sé yo. Mm. Entonces ahí es donde quizás también se complejiza un poco todo este asunto y donde hay que la necesidad de reforzar, ¿cierto? Nuestras habilidades de diálogo, nuestras habilidades socioemocionales, nuestras disciplinas, ¿cierto? Etcétera, lo que venimos conversando. Em, Entendiendo de que hay necesidades, hay intereses, hay visiones que se contraponen, que se van a contraponer siempre, ¿cierto? Y en el fondo ahí yo pienso que es lo importante de como de esta construcción colectiva, ¿cierto? Del problema, del fenómeno, del territorio y de lo que sabemos, ¿cierto? De ahí un poco yo pienso que es como hacia dónde va todo este relato, ¿cierto? De las orientaciones interdisciplinarias como para el empoderamiento, para abordar la crisis, ¿cierto? Y ya bueno, si nos vamos en la parte crítica, habría que hacer otro curso, porque ya entramos en una perspectiva más crítica, pero no quería dejar de comentarlo porque siempre nos vamos a enfrentar contra eso, ¿cierto? Sí. Contra las dificultades que imponen unos sobre otros cuando hay intereses económicos, sobre todo en juego. Ujú. Así que eso, para que también se vayan con esa reflexión de que tampoco la interdisciplina es la panacea, digamos, ¿ya? Eso, pues, no sé si con eso podemos ir cerrando, Catalina. Andrea, ya que te veo ahí con la fiebre. Y además que son las 20:38, así que Sí, por mi estamos súper parte, en la hora, así que nada, desde la uso mental nos queda solamente agradecerles a quienes asistieron a la clase, pero también a ustedes, Andrea y Felipe, claramente por el curso y las ganas que le ponen a hacerlo, porque se nota mucho en todas las clases que hemos tenido hasta ahora, que ya van 3. Quería además recordarles que la próxima semana, en este mismo horario, jueves a las 7, tenemos la última clase del curso, así que ojalá que puedan ser parte. También mencionarles que el video de esta clase va a estar disponible los primeros días de la próxima semana, de nuevo, por si que quieren revisarlo. Y lo último, que por favor recuerden poner siempre su nombre en el nombre de Zoom, este que sale aquí abajito, que a mí me sale Catalina Quiñones ONG FIMO, poner siempre ahí su nombre y apellido porque la asistencia se toma de forma automática, ¿sí? Así que eso, solo agradecerles la participación y que recuerden entonces que nos veríamos mismo canal, misma hora, la próxima semana a las 7. Muchas gracias a todos y todas por participar y a Andrea y Felipe especialmente. ok, nos Chao, vemos. muchas Que gracias a estén bien, chao, chao. ustedes, que tengan una Que muy buena estén muy noche. bien. Buenas noches, que se Buen fin de recuperen. semana. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. 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 Chao, gracias.
Chao, Que estén chao. súper.